En la clase anterior vimos cuáles eran a grandes rasgos las secciones que debería tener nuestro manual, definimos qué era un manual y ya sabemos cómo debería ser. Pero en esta clase vamos a mirar puntualmente cuáles son los contenidos que debe tener ese manual, cuáles son las secciones y los apartados internos que van a tener cada una de esas secciones. Para nuestro manual tenemos que tener en cuenta que es acorde al tipo de cliente. Un manual no es igual para todos los clientes, ni hay un parámetro, un patrón general que dice un manual de marca debe ser así y no debe ser de tal manera. Es acorde a las necesidades. No es lo mismo hacer un manual de marca para una aerolínea que hacerlo para una marca de cafetería o que vende bebidas. Es acorde a la necesidad del tipo de cliente que existe el manual. Los manuales son hechos a la medida y responden a las necesidades puntuales del equipo creativo, del equipo de implementación y del equipo de producción de esa marca. Justamente es allí donde entendemos que un manual es un documento práctico, que va mucho más allá de simplemente unas reglamentaciones. Ojo, evita tomar tu manual como aquellos documentos que tienen las organizaciones donde está la misión y la visión y los colocan en una pared y simplemente es una manera de decir que ahí están. No puedes decir para tu marca, bueno, ahí está el manual y cada vez que necesite o me acuerde de que mi marca existe voy y lo miro. Sino simplemente tenemos que tener en cuenta que nuestro manual es un documento práctico de uso casi que diario. Todo el día las marcas están generando piezas. Hoy hicimos una campaña de Instagram, mañana vamos a hacer una de Facebook y pasado mañana vamos a necesitar hacer una pauta comercial para nuestra marca. Por ello es importante que nuestro manual primero esté en un documento tal vez físico o digital, pero también esté en nuestra cabeza y que sea nuestra Biblia para la marca. Todo el tiempo tenemos que estar leyéndola y estar seguros de que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Importante que cuando hagamos un manual también lo detallemos de manera práctica. Sepamos puntualmente dónde encontrar si hay una marca que tiene submarcas, cómo se comporta el logotipo, cuál es el color. Si nuestra marca es una marca que se define mucho por el color, vamos a tener que tener una gran página con ese color y decir, este es el color de nuestra marca. No recaigas en alguno de las tentaciones que se tienen cuando se hace un manual de marca y hacer un documento que sea técnico, pero que sea incomprensible. Recuerda que tenemos que mediar entre una gran cantidad de reglas y un documento amable para las personas que lo van a consumir. No hay nada más aburridor que encontrarse con un manual de marca que es supremamente técnico y que nadie entiende. Es importante que además de que sea un documento muy claro y preciso, también sea un documento muy práctico, que tenga todas las necesidades que los proveedores se les pueda llegar a ocurrir con el paso de las piezas que se vayan a diseñar, que tengan los principios claros de diseño, que se sepa cuándo utilizar una cosa y cuándo no, y que también se pueda ampliar la información que sea relevante, acorde a cada necesidad. Por ejemplo, acá vemos cómo esta aerolínea ha determinado cómo deben ser el uso de la gráfica en sus aviones, cómo deberían ser los colores. Si es un avión grande, cómo debería ser el uso de gráficos. Si es un avión mediano, cómo debería ser el proceso marcario y el proceso de color. Dónde utilizar el color número 1, el color número 2, el 3, el 4 o el 5 y saber en qué porcentajes. También tiene la composición por si es colores impresos, colores digitales, colores web, colores específicos de pintura, porque estamos hablando de una implementación a gran escala. Este avión no puede tener un azul más oscuro que el otro, todos deben tener el mismo tipo de azul y justamente ahí es donde entra la importancia de un manual. Inicialmente uno dice, no, pero ¿para qué? Ya se sabe más o menos cuál es el color. No, lo importante es que sea un color siempre el mismo. En este caso nos damos cuenta la relevancia que puede tener colocar mal un color a la hora de implementar en una marca como esta. También nos damos cuenta que es importante que a la hora de hacer un manual llevemos a nuestro usuario a reducir la mayor cantidad de dudas y a prevenir los posibles errores. Por ello es importante que cuando la persona se enfrente con nuestro manual lo vea de una forma clara, diga acá está la tipografía, acá sé cómo utilizar el color, la animación, la ilustración, los iconos, ya sé más o menos dónde está la sección de colores, dónde encuentro la sección de retículas o la sección de marcos. De tal manera que la persona que entre a nuestro manual haga parte del universo de la marca y sepa cómo la marca funciona de una manera muy práctica. No podemos esperar a que se lea un manual de 200 páginas antes de diseñar una pieza que tiene que hacer antes del final del día.
Luego de ello, vamos a tener que tener en cuenta que no solamente se basa en un acceso rápido y pronto, sino que también tengamos que decirle a la persona que está haciendo la implementación cómo debería operar y qué no debería hacer. De esa manera evitamos que hayan errores posibles. No se trata simplemente de decirle úsala de esta manera, sino no la uses de esta otra manera porque esa es una forma incorrecta. Y prever, ¿es posible que el diseñador se le ocurra hacer esto? Sí, entonces reglamentémoslo y digámosle que así no se hacen las cosas. Ahora, puntualmente miremos el mapa de contenidos. ¿Cómo va a ser ese mapa para nuestra marca? Podemos tener este diagrama y este diagrama nos va a ayudar a ubicar en cada uno de los lados de estos cuadrados dónde o cuáles son las piezas que debe tener nuestra marca. Partimos desde la esencia. Recuerda que eso sí es inmaterial y todas las marcas lo deben tener. Luego de ello vamos a entrar en los conceptos de marca, donde vamos a abordar los valores, la misión, la visión, la personalidad. También después de eso vamos a tener los elementos básicos de marca. Ahí vas a abordar los colores, las gradaciones, tipografías, tono de voz, logotipos, símbolos. Luego de ello vamos a mirar lo que hace ya parte del sistema general de marca. En este sistema general de marca vamos a mirar ilustraciones, texturas, gráficos, demás elementos relevantes como la fotografía y la animación. Luego las aplicaciones de la marca, las piezas comerciales, las piezas corporativas y por último la composición, retículas y formas de composición. Es importante que miremos este gráfico como una lista de cosas necesarias. Entre más externo sea, menos necesario es, pero entre más cercano esté a la esencia de marca, más vital es. Puede que en algún momento olvidemos o no nos parezca relevante colocar en un manual de marca la forma como esta marca hace las composiciones, pero es inevitable que coloquemos el uso de los logotipos, el uso del color, el uso también de los símbolos y que miremos qué elementos tomamos y qué elementos dejamos. Recuerda que hay que adaptar el manual a las necesidades propias. Ahora, para nuestro proyecto del curso vamos a mirar cuáles fueron los contenidos que hizo Regio en ese momento. Inicialmente abordamos la parte del lenguaje. Luego hicimos un foco fundamental en la parte del identificador, también del sistema y de las aplicaciones. Es importante que esto lo hagas antes de empezar con el manual, que determines claramente cuáles son esas secciones y esos contenidos. Y tampoco lo veas como una cosa inamovible. Es posible que con el paso del tiempo te des cuenta que al identificador no había que hacerle una sección. Posiblemente lo íbamos a poder colocar dentro del sistema. O no necesariamente íbamos a hablar de todo el tipo de aplicaciones, sino que después las íbamos a separar en piezas corporativas y en piezas comerciales. Y que el lenguaje también lo podíamos meter dentro de la esencia. Es importante que también tengas la capacidad de reorganizar los contenidos, pero que sepas desde el principio cuáles son esos que sí van a ir sí o sí. Ya la organización la iremos mirando con el paso del desarrollo del manual. Ahora, ¿cuál es el reto? Que para tu marca puedas determinar cuáles son las secciones claves y los apartados claves que van a ir dentro de esas secciones. Así vas a dimensionar si tu manual va a tener 20, 30, 40, 100 o hasta 200 páginas. Nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo sobre implementación de marca y viendo cómo funciona la reglamentación de cada una de las marcas que vamos a hacer. Hasta la próxima. Bueno, ahora sí entramos en materia. Es hora de comenzar a mirar el primer elemento, el fundamental en nuestro manual de marca. Vamos a hablar en esta clase del logotipo. ¿Cómo funciona el logotipo? ¿Cómo lo reglamentamos? ¿Qué reglas debería tener? ¿Qué reglas no? ¿En qué fijarnos? ¿Cuáles son los detalles precisos y puntuales que son vitales a la hora de reglamentar nuestro logotipo dentro de nuestro manual de marca? Claro está. Ahora, vamos a hablar puntualmente de nuestro proyecto de clase, que es el proyecto de OCAS. Inicialmente te quiero contar un poco de este logotipo. Este logotipo es un logotipo que tiene dos secciones o dos partes en su composición. Inicialmente vemos un icono. Este icono, como te hablaba en clases anteriores, está realizado a partir de una abstracción de los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad, que se vuelven a su vez una avenida bifurcada. Y por la parte inferior tenemos las letras propias que dan nombre a nuestra marca, están en mayúsculas y son una adaptación, una personalización de una tipografía ya realizada.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Cómo reglamentamos ese logotipo y cómo debería ser el uso adecuado para cada ocasión. Entonces, vamos al manual. Esa sería una de las primeras secciones de nuestro manual. Y acá lo que tenemos que ver inicialmente son dos partes. Por una parte vamos a ver el significado, es decir, colocamos una breve explicación de cómo debería ser ese logotipo, cuáles son sus creencias no solamente, sino también su composición, qué traduce o qué significa ese logotipo. Por el otro lado, en la parte derecha, yo he colocado cuál es la construcción técnica de ese logotipo. Entonces, detrás, con una retícula detrás, yo indico cómo es la composición, cuáles son las líneas que se proyectan, en qué tamaño deberían estar las letras. Esta cuadrícula que he colocado está casi que una unidad de medición donde yo determino puntualmente hasta dónde deberían ir las letras y qué tan profundo debería proyectarse esas diagonales que se están generando ahí. También digo en la parte de los textos cuál es la tipografía con la cual se crearon las letras del logotipo y sugiero que no necesariamente están puestas ahí, sino que son unas letras que han sido modificadas para que en ningún momento la persona que vaya a intentar emular el logotipo simplemente escriba las letras en la tipografía que es la tipografía corporativa para la marca. Por otro lado, tenemos versiones y también las combinaciones recurrentes de color. En las versiones vamos a dar cuenta que para Ocas hay puntualmente dos versiones. La principal, que es una versión mucho más cuadrada, y la versión horizontal, en la cual el icono nos va a quedar siempre en la parte izquierda. Es importante detallar cuáles son las versiones oficiales, porque es posible que en algún momento una persona que entre a la marca haga una tercera o cuarta versión del identificador y no se dé cuenta que está violando una de las reglas, y es que solamente hay dos versiones para el logotipo. ¿Y cuáles son las combinaciones recurrentes de color? Es decir, cómo se comporta nuestro logotipo si está sobre fondo blanco, si está para una versión que es una versión a una sola tinta, si está sobre un fondo de color, si está sobre un fondo negro, sobre qué tipos de fondo de color está y cómo se comporta acorde a la combinación que hay. Y también allí determinamos cuáles son las combinaciones permitidas, porque es posible que otra persona quiera hacer una combinación que no esté dentro de las combinaciones permitidas. Y para ello utilizamos justamente la matriz de uso de color. Allí determinamos cuatro tipos de versiones en este caso y determinamos también los colores puntuales sobre los cuales se podía utilizar. En este caso el negro, gris 1, gris 2, en blanco y en el color principal. Las que están tachadas dentro de nuestra matriz justamente son las que no hay un uso permitido de ellas, y las que aparecen sin esta barra roja en las que sí se podrían utilizar. De tal manera abarcamos todas las posibilidades de color e inmediatamente le decimos a la persona que vaya a estar trabajando sobre nuestra marca cuáles son las permitidas y cuáles son las prohibidas. También lo hacemos sobre fondo de imágenes y también sobre fondos de colores que no hagan parte de la paleta de nuestra marca. ¿Cómo se debería comportar nuestra marca en un color que no es propio del sistema de identidad que se ha creado para Ocas, por ejemplo? ¿Cómo se debería comportar con una fotografía clara, con una fotografía oscura, cuando hay texturas, cuando hay un fondo de color claro, un fondo de color oscuro? También hay que dejarlo muy claro en nuestro manual. Luego de ello vamos a determinar el área de respeto, que no es más que la separación que debe haber en medio de nuestro logotipo y otro logotipo que acompañe. Cuando se hacen piezas comerciales o piezas promocionales es posible que no esté solamente nuestro logotipo, sino que haga parte de una serie de logotipos que respaldan un evento o que respaldan una publicación. Es allí donde el área de respeto se vuelve fundamental. Y también a la hora de colocar elementos gráficos debemos garantizar el mínimo vital de espacio para nuestra marca. En este caso se determinó acorde a una reducción. Hemos tomado esta circunferencia de nuestro logotipo y la hemos reducido al 50%, y esta se volvió el área de respeto para la versión principal y en un 75% para la versión horizontal. En cuanto a la convivencia, determinamos la proporción de esa convivencia. Dijimos qué tan grande se debe ver nuestro logotipo de Ocas cuando está con otros logotipos que lo acompañen. Determinamos también la visualización de ese logotipo en tamaños.
mínimos también para píxeles como para centímetros, para piezas impresas como para piezas digitales. De esa manera ya se sabe hasta qué tamaño se debe reducir nuestro logotipo. Después de ese tamaño ya sería un uso incorrecto del mismo. Hacemos también una sección en la cual determinamos los usos incorrectos de nuestro logotipo y los ejemplificamos muy bien. Podemos decir, para nuestro logotipo nunca se deben utilizar contenedores blancos en el cual en el fondo haya una imagen, tampoco se debe utilizar un color diferente al planteado, efectos 3D, sombreados, no se debe utilizar sobre fondos que alteren el sistema de desarrollo de nuestra marca. Entonces es importante que dejemos muy claro cuáles son los usos incorrectos para que no vayan ni nosotros ni las personas implicadas en la marca a recaer en ello. Ahora, ¿cuál es el reto? Es importante que puedas delimitar muy bien cuáles son todas las reglamentaciones para el logotipo de tu marca. Puedas saber cómo se debería utilizar, en qué colores sí, en qué colores no, cuáles son las reglas y cómo manipularlas. Es posible que cuando vayas desarrollando el manual te des cuenta que algunas se contradicen entre sí. Por eso es importante que los revises varias veces y te des cuenta que toda la organización del manual esté claramente detallada y precisa. No solamente para ti, sino para cualquier persona que quiera conocer tu marca. Nos vemos en la siguiente clase donde seguiremos aprendiendo sobre manual de marca y su implementación. El color es algo vital para todas las marcas. Implementarlo de la manera correcta nos garantizará que nuestras audiencias siempre tengan la misma percepción en todas las piezas que reciban. Por eso es importante que a la hora de reglamentar seamos muy específicos, precisos y concretos con la información que necesitamos lograr. Vamos a revisar el proyecto de OCAS y verificar cómo se hizo la reglamentación de los colores, su uso y la gestión de estos. Lo primero que se hizo en el manual de OCAS fue determinar puntualmente cómo íbamos a nombrar los colores. Colocamos grandes muestras de estos colores, estos 4 colores, y le colocamos nombres específicos. Por una parte teníamos el verde cepa, el gris concreto, el gris fino y el negro puro. También colocamos sus equivalencias en cada uno de los modelos de color, en el CMYK, el RGB, el web y también en su versión Pantone. Para de esta manera determinar puntualmente cuál iba a ser la equivalencia numérica para cada uno de los 4 colores que teníamos en nuestra paleta. Es importante que verifiques con el clicker del programa de diseño en el cual estás haciendo el manual que el color que tienes en la muestra, la parte escrita y también la referenciación que te da este clicker sea la misma. En este caso, cuando fui a verificar el tono verde cepa, me di cuenta que el CMYK estaba incorrecto en una proporción, en un número. En la C nos dábamos cuenta que en nuestro clicker aparecía 65 y en el texto aparecía 64. Así que había que hacer ese ajuste para que quedara nuestro tono muy preciso y acorde a lo que lo habíamos planteado inicialmente. Por otra parte tenía los colores Pantone. Estos colores son muestras específicas de tinta que se preparan para que la gama de nuestro color nunca varíe en ningún tipo de impresión. La forma en cómo puedes sacar estos colores Pantone es directamente desde la página de Pantone. Puedes colocar tu referenciación en RGB o en CMYK y la misma página te va a decir cuál es el color que se parece más o el más cercano a esa muestra numérica que introdujiste. Entonces es importante que tengamos también ese color Pantone, porque a la hora de imprimir podemos decirle a nuestro impresor específicamente cuál es la referenciación Pantone que queremos para esa pieza y él ya va a saber qué color sacar a exactitud. Es importante que a la hora de escoger ese color Pantone tengamos muy en cuenta la equivalencia entre las tonalidades, que nuestra tonalidad web muchas veces nos emite un color que no específicamente se puede lograr en la parte impresa. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hablar de color web que hablar de color impreso. Por eso tenemos que tener cierto average o cierto abanico de referenciación para que nuestro color Pantone también sea muy similar al que está en pantalla sin necesidad específicamente de que sea el mismo. Para el caso de OCAS hemos escogido este tono que es el 7488 en C, que quiere decir Encoated. Esto hace referencia al tipo de papel en el cual se va a utilizar, que es un papel satinado. Si fuera para un papel
que es más de tipo poroso o de tipo mate, tendría la terminación U. También es importante que a la hora de abordar el color podamos especificar con claridad el porcentaje de uso de ese color. Recuerda que este es otro ingrediente más de nuestro sistema y tenemos que decir en qué cantidad vamos a utilizar el gris concreto, el gris fino, el verde cepa o el negro puro y acorde al tipo de pieza. En este caso hemos determinado que para las piezas comerciales va a haber un porcentaje diferente de color que para las piezas corporativas. Es decir, para las piezas comerciales vamos a tener un gris concreto en mayor proporción y para las piezas corporativas vamos a tener en mayor proporción el verde cepa. Es importante que también determinemos y que sepamos cómo vamos a utilizar el logotipo dentro de nuestro sistema de color y también las texturas, patrones o gráficos que hemos generado, sepamos en qué colores se van a utilizar y en qué colores no. A la hora de abordar el color, es importante que seas lo más específico posible y puedas visibilizar todas las opciones que se tienen, desde las opciones impresas hasta las opciones digitales, que escojas con claridad el tono Pantone, la versión RGB y la versión CMYK de cada una de las variables y puedas determinar nombres específicos para cada uno de los tipos de color que se van a incluir dentro del sistema de marca. De esta manera será mucho más fácil la referenciación y que siempre tengamos el mismo tono de color. Nos vemos en la siguiente clase, donde ya no hablaremos de color, sino de tipografía, otro elemento fundamental para nuestra marca. Nos vemos allí. Llegamos a otro de los aspectos fundamentales de reglamentación en nuestro sistema de marca, la tipografía. Es importante que cada una de las personas que van a hacer parte del proceso de producción, de implementación, de gestión y aún del proceso creativo tengan claridad sobre los usos tipográficos de nuestra marca. No podemos permitir que nuestra marca salga hoy con una tipografía, mañana con otra y pasado con otra. Eso va a generar confusión en nuestras audiencias. Es importante que tengamos una tipografía corporativa, la reglamentemos y la usemos de la manera correcta. En este caso, esta es la premisa fundamental para OCAS. OCAS se escribe en Brandon Grotex. No se escribe en Arial, no se escribe en Helvética, en Times ni en Georgia. Se escribe en Brandon Grotex. Eso lo tenemos que saber nosotros, lo tienen que saber nuestro equipo creativo y también los proveedores o las personas que se encargan de implementar nuestra marca. Esa premisa debe estar grande en nuestro manual, porque así cada una de las personas que interactúan con nuestra marca ya saben cuál es la tipografía que se tiene que utilizar. Ahora vamos a ir al manual y vamos a mirar cómo se reglamentó y cómo determinamos cuáles son los usos puntuales de esta tipografía. Estamos acá en el manual y lo primero que tenemos que colocar grande es el nombre de la tipografía que estamos utilizando y especificar o decir cuáles son los usos que tiene esa tipografía y las variables que vamos a tener. En este caso, Brandon Grotex no vamos a utilizar las 10 o 12 variables que tiene la fuente, sino para nuestra marca solo vamos a utilizar la versión medium, la versión light, la versión regular y la versión bold. Ahí especificamos también el abecedario completo de los caracteres y definimos puntualmente en qué se va a utilizar cada una de las variables. Por ejemplo, para la variable medium decimos que es para puntajes grandes y para resaltar titulares. Al igual decimos que la variable regular se utiliza en todos los textos descriptivos y de papelería. Inicialmente damos una bienvenida diciendo por qué escogimos Brandon Grotex para este proyecto de OCAS y también hacemos algunas referencias a la forma como se debe utilizar la tipografía en general. Por otro lado, damos unas muestras específicas de cómo es el uso de esa tipografía acorde al color y específicamente enfocados en los contenidos que va a tener nuestra marca. No es lo mismo simplemente colocar el ABC que colocar madera, obra, ingeniería, granito, metal y acero o algunos textos fundamentales que son el tipo de textos que va a tener nuestra marca. También es importante que si nuestra marca maneja alguna especie de caracteres técnicos, en este caso caracteres de ingeniería o de matemáticas, que eran fundamentales para nuestra marca, también los dejemos especificados y que cuando hagamos la selección tipográfica, verifiquemos que sí existan esos pictogramas dentro de nuestra fuente. Por el otro lado, hay que hacer una reglamentación tipográfica básica. Por ejemplo, decir cuándo se usan las mayúsculas,
qué tipo de alineación van a tener nuestra tipografía, qué tipo de kerning o alineación óptica va a tener, cuáles son las alineaciones justificadas y cómo utilizarlas, cuál es el tamaño mínimo al que se debe utilizar la fuente o la interlínea que debe tener esta, y también la forma como se van a utilizar los guiones y cuáles son las variables que se deben utilizar. Es importante también tener en cuenta algo, la escala de reemplazo. Esta escala hace referencia a qué hacer en caso tal de que Brandon Grotex no esté disponible. Esto puede funcionar o puede ser útil para algunas personas o algunos proveedores en caso tal de que bajo alguna circunstancia extrema no posean Brandon Grotex, que no es el ideal, pero vamos a tener que decirles qué utilizar. Si no les decimos, es muy probable que utilicen algo muy diferente a lo que estaba pensado para nuestra marca. En caso tal diríamos, Brandon Grotex va al inicio. Si no tienes Brandon Grotex, puedes utilizar Century. Si no tienes Century, puedes utilizar Trebuchet. Si no tienes Trebuchet, puedes utilizar Arial. Y si definitivamente no tienes ni Arial, puedes utilizar cualquier fuente que sea sans serif. Lo que decimos en este caso es que bajo ninguna circunstancia se debe utilizar una tipografía serifada o diferente a las opciones que manejamos acá en la escala de reemplazo. También vamos a decir cómo van a ser los titulares, los subtitulares, los cuerpos de texto y los textos de apoyo. Vamos a referenciar en ejemplos y también decir el tracking, el kerning y la interlínea para cada uno de los casos. Hay recomendaciones puntuales a la hora de la tipografía, pero la mayor y la más importante, que nos va a ahorrar muchos problemas legales a futuro, tanto a los gestores de la marca como a las personas que están dentro del equipo creativo, es garantizar que los gestores de la marca o los dueños de esta marca hayan comprado, adquirido de manera legal las tipografías que se están utilizando dentro de la marca. Es fundamental que esto suceda. Si esto no pasa, en algún momento vamos a poder tener problemas de licenciamiento, de referenciación de las fuentes y vamos a caer en problemas que deberíamos haber evitado desde muchísimo antes. Por eso es importante que cuando toques el tema de la tipografía con el cliente, garantices y le digas a él que este proceso de compra de tipografías no hace parte de algo que haga el equipo creativo, sino que es un bien más que adquiere la marca y por ende los gestores de la marca son los que pagan por ella. Ahora, el reto fundamental es que gestiones muy bien la tipografía y que coloques todas las reglas que se tienen de esta dentro del manual. No olvides, lo que no se reglamenta es algo a lo cual se puede generar dudas y podemos cometer errores. Es importante que reglamentes muy bien la tipografía. Nos vemos en la siguiente clase donde seguiremos hablando de más elementos que hacen parte del sistema de marca y cómo deben ser reglamentados. Otro elemento fundamental en nuestro sistema de marca son los gráficos. Cuando hablamos de gráficos nos referimos a las texturas, los patrones, los planos o cualquier elemento visual que hayamos diseñado específicamente para nuestra marca. Estos elementos están todo el tiempo interactuando con el logotipo, con el color, con la tipografía y por eso es importante que los reglamentemos y sepamos cómo es su gestión en cada uno del diseño de las piezas. Es importante saber que estos patrones pueden tener diferentes usos de color, diferentes usos de tamaño y es clave saber qué hacer en cada caso. Son elementos que dan pie a múltiple interpretación y que si no los organizamos y si no les decimos a los diseñadores cómo deberían utilizarlos, es posible que cada uno lo haga de una manera diferente. Es importante reglamentarlos, especificar dónde empiezan los gráficos, dónde terminan y cuáles son los usos puntuales de ellos. No basta simplemente con decir, este es el gráfico número 1 y el gráfico número 2. Hay que decir en qué piezas se usan y cómo usarlos de la manera correcta. Para el manual de OCAS, nos damos cuenta que hay 6 texturas aprobadas, no hay más. Tenemos la textura de glorieta, la textura de avenida bifurcada, de madera, de aislamiento térmico, concreto y roca, que justamente hacen referenciación a elementos puntuales del modelo de negocio de nuestra marca. Estos elementos son elementos en patrón, es decir, se pueden repetir infinitamente. Sin embargo, necesitan una reglamentación específica acorde también a la paleta de color. Por eso es importante que reglamentemos y digamos los tamaños a los cuales deben ser usados
también los tamaños de referenciación entre el uno y el otro para que no utilicemos uno muy pequeño y el otro muy grande, y también el uso que se podría llegar a tener cuando estamos hablando de toda una página o toda una pauta con la misma textura. En este caso había algo muy importante y era el uso del grosor de la línea con el cual iban cada uno de estos patrones. Es importante que cada uno de ellos tenga el mismo grosor y calidad de línea, y eso hay que dejarlo claro también dentro del manual. Hablar de los usos de textura acorde a cada momento. Podemos decir, se puede utilizar la textura a full frame acorde a la necesidad puntual, o también podemos utilizarla encapsulada en estos círculos que son gráficos propios de la marca. También podemos decir cómo se debe utilizar cuando hay una fotografía de fondo, o cómo la misma textura puede intervenir la fotografía y acoplarse de tal manera que haga parte de la imagen. Ahora que ya hemos revisado cómo deberían funcionar las texturas, los gráficos dentro de nuestro manual, el reto es que comiences a reglamentar y a delimitar cómo se usarían las gráficas dentro de la marca que estás utilizando, que lo dejes por escrito dentro del manual y que esto haga parte integral de los procesos creativos que van a tener los diseñadores o gestores y productores de la marca. Nos vemos en la siguiente clase, donde seguiremos aprendiendo sobre implementación de marca. Muy importante que escojamos la fotografía adecuada para nuestra marca. Si no habías pensado, es fundamental que cada marca se exprese en imágenes de la manera correcta. No es lo mismo utilizar una fotografía siempre de paisajes que utilizar fotografía de macros. Fotografías de gente siempre sonriendo a fotografías de gente que siempre está de espaldas. Cada caso es puntual y hay que determinar cómo utilizar las fotografías usándolas siempre de la manera correcta, que es la que dice nuestro manual de marca. Por ello, quiero hablarte un poco de la experiencia que tuvimos con Ocas. Cuando comenzamos a pensar qué fotografías debería utilizar esta marca, nos enmarcamos en tres cosas fundamentales. Por una parte, la naturaleza. Era importante que siempre en las imágenes que mostrara Ocas hubieran elementos naturales, intervenciones en la naturaleza. Por el otro lado, la parte de la construcción, estas grandes obras que ellos realizan, que se hagan algunos acercamientos fotográficos, no mostrando necesariamente toda la obra o toda la cantidad de cosas que se están construyendo, sino algunas referencias puntuales, algunas formas relevantes que tuvieran estas construcciones. Por el otro lado, el público que estaba inmerso dentro de estas construcciones. Era importante que también hubiera gente, que no hubieran solamente naturaleza y obras, sino que también hubiera gente interactuando tanto con la naturaleza como con las obras. Descartamos, por un lado, también todo lo que tuviera que ver con fotografías que se vieran falsas o fotografías que se vieran con poses antinaturales. Lo ideal es que si esta es una marca que recurre al elemento de lo verde, de lo natural y de la sostenibilidad, la fotografía también se viera muy sincera y real ante las audiencias. Ahora, vamos a ver cómo se reglamentó esta fotografía dentro del manual. Por una parte, lo que hicimos fue determinar 4 aspectos fundamentales que deberían tener las fotografías para Ocas. De esa manera determinamos el look and feel fotográfico que iba a tener la marca. Seguridad, pulcritud, innovación y sostenibilidad. Iban a ser los conceptos fundamentales que va a tener nuestra marca. Por otra parte, decíamos también que era importante que las imágenes que se utilizaran fueran de óptima calidad y que hubieran siempre planos generales de construcción, y que en algunos casos hiciéramos detalles, pero que esos detalles fueran muy precisos y que clarificaran también el tipo de material que se estaba utilizando. Luego de ello, lo que hicimos fue determinar el tipo de fotografía que era permitido dentro de nuestra marca. Inicialmente hablamos de las fotografías con enfoque ambiental, cosas que fueran verdes, porque tenemos justamente una marca verde, una marca natural. Entonces, en este caso, mostrábamos construcciones que tuvieran tanto la parte de intervención humana como la creación en naturaleza y la convivencia entre estas dos. Hablamos de la fotografía de construcción también, una fotografía de construcción que fuera muy cuidada y detallada. En este caso era fundamental mostrar las grandes construcciones que se hacían, pero desde una manera estética muy adecuada. Fotografías de equipos de trabajo, que los equipos de trabajo cumplieran con una alta gama
de sofisticación en cuanto a fotografía se refería, y que en todo caso siempre aparecieran con los elementos de seguridad necesarios para la realización de los oficios. Acá hay algo fundamental, y es que justamente nuestra marca nos determina el tipo de fotografía a utilizar y cuáles son esos componentes éticos de la marca que se deben cuidar desde la parte fotográfica. Bajo ninguna circunstancia podíamos permitir que alguna de las personas que practica la soldadura o que practica la construcción saliera sin esos elementos de seguridad correspondientes. Por otro lado, vamos a tener la fotografía de detalles. Grandes construcciones, sí, pero que mostráramos esos detalles de fina ingeniería o de arquitectura de avanzada que iba a tener la marca. Por otro lado, definíamos cuáles eran los usos fotográficos prohibidos. En este caso, escenarios saturados, personajes ficticios, paisajes despoblados, cosas fuera de contexto, trabajadores sucios o fotografías sombrías. Es importante que determinemos muy bien cuáles son esos usos prohibidos, cosas que no se deben utilizar en cuanto a la fotografía que vamos a tener para la marca. Recuerda que cuando tú elaboras el manual de marca, muy posiblemente vas a estar trabajando con fotografías de stock. Esas fotografías que fueron hechas para tal vez otros usos y que son de uso libre, son las que van a ir dentro de tu manual si tu cliente no te proporciona un material fotográfico con precedentes. Es importante que se garantice que esas fotografías son fotografías de stock y que solamente funcionan como ejemplo para saber el uso adecuado de la fotografía dentro de la marca. Es importante que esto quede claro para que tu cliente sepa que debe también tener en cuenta el uso fotográfico y que cuando vaya a tomar las fotografías para su marca estén con base a la reglamentación del manual. Ahora el reto es que coloques toda la referenciación fotográfica dentro de tu manual y que identifiques cuál es el tipo de fotos que se van a utilizar para tu marca. Nos vemos en la siguiente clase donde hablaremos de composición de piezas dentro del sistema de marca y la reglamentación de estas. La composición es algo vital para toda marca. Hacerla de la manera correcta va a garantizar que nuestras audiencias siempre vean el mismo tipo de composición y sepan que estamos hablando de la misma marca. A la hora de realizar la composición es importante tener en cuenta cada uno de los elementos que la conforman, desde la tipografía, el logotipo, el color, la forma como van los gráficos, todo eso hace parte de la composición de las piezas, tanto digitales como impresas, que vamos a usar para nuestra marca. En el caso de Ocas, inicialmente a la hora de saber cómo íbamos a hacer la composición de las piezas, nos comenzamos a preguntar qué elementos eran diferenciadores. Y mirando el logotipo nos dimos cuenta que la circunferencia iba a ser un elemento fundamental para nuestra marca. ¿Por qué? Justamente porque hacía referencia a esto de la conservación de la tierra y también estaba presente en el logotipo. Nuestro logotipo estaba constituido por una circunferencia. Por ello, dejamos todo esto registrado en el manual y ejemplificamos cómo eran las composiciones para nuestra marca. Ahora, estamos acá en el manual de Ocas. Lo fundamental a la hora de saber cuál iba a ser el contenedor que iba a tener nuestra marca era ejemplificar muy bien desde el principio de dónde venía el uso de la circunferencia y decir que íbamos a utilizar la circunferencia porque hacía referenciación directa a la tierra, a la conservación y a la relación que tenía la marca y a su compromiso que tenía con la sostenibilidad. Decíamos también muy bien cómo iba a ser el uso de esta circunferencia, tanto cuando habían gráficos como cuando habían material o elementos fotográficos. En este caso determinamos que para nuestra marca iba a ser fundamental que las fotografías estuvieran contenidas dentro de contenedores circulares, justamente, porque de esta manera garantizamos una forma específica y especial para nuestra marca de colocar las imágenes. Luego de ello, mostramos una puesta en página detallando la composición de los elementos que teníamos. Hablamos del uso de contenedores circulares, del tipo de combinación de color, de los bloques de texto con el tipo de interlínea que se necesitaba,
de la composición, que va a ser una composición dinámica, y también de la forma como íbamos a utilizar los espacios blancos para que funcionaran muy bien dentro de la composición que necesitábamos. En este caso, optábamos por composiciones que estuvieran dinámicas, que no fueran composiciones en las cuales siempre el texto estaba en el mismo lugar, sino que la marca se tenía que dinamizar, y era mediante justamente estas fotografías circulares que íbamos a generar una sensación distintiva a nuestras audiencias. También mostrábamos cómo iba a ser el uso con el fondo de color y qué pasaba cuando la pieza era ya un poco más promocional y teníamos que interactuar tanto con la pieza gráfica como con la pieza fotográfica y el uso de la tipografía en fondos de color. Hablábamos un poco de cuáles eran los fondos de colores permitidos, de que debíamos utilizar los textos siempre sin partición de sílabas y que las texturas estaban contenidas dentro de los colores oficiales que estaban dados para nuestra marca. Hablamos también un poco de cómo debería ser ese uso en las composiciones en cuanto a las circunferencias y a las texturas. Hablamos de que era necesario tener siempre delimitado el uso permitido de cada tipo de composición, que iban a haber composiciones unidireccionales, composiciones diagonales inferiores, con intertextos, con diagonales superiores, pero que no estaban permitidas las composiciones con intersecciones, con contrastes, con superposiciones o con megatamaños. De esa manera garantizábamos que siempre las composiciones iban a estar dentro de lo que se esperaba para la marca y que no nos íbamos a llevar ningún tipo de sorpresa. Luego de ello mostramos algunas aplicaciones de composiciones en elementos reales como tarjetas de presentación o alguna portada para un CD. De igual manera mostramos cómo iba a ser esa retícula o ese tipo de márgenes que se iban a utilizar para las cartas o la documentación oficial de la marca y cómo se iba a utilizar la tipografía a grandes tamaños en relación con los gráficos y con estos contenedores circulares. Es importante que cada marca pueda delimitar muy bien cuál es la composición específica para las piezas que se vayan a diseñar. Y eso tiene que quedar consignado en el manual de marca. Debemos saber con claridad qué tipo de composiciones tenemos y cuáles no nos están permitidas realizar. De esta manera los diseñadores sabrán con claridad cómo actuar ante cada pieza a diseñar. Ahora el reto que tienes es delimitar muy bien las funciones de composición dentro de tu marca y dejarlas clarificadas en el manual. Nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo sobre implementación de marca. Continuamos con nuestro curso de implementación de marca y hemos llegado a uno de los momentos más interesantes para poder gestionar nuestra marca de la manera correcta a la hora de enviar cosas a nuestros proveedores o a las personas que están dentro del equipo creativo que van a trabajar para la marca. Esta herramienta se llama Toolkit y funciona de la siguiente manera. Lo único que esta herramienta hace por la marca es llevar todos los elementos de la marca en un solo lugar, en un solo archivo editable de diseño, que cualquier persona que pueda manejar un programa de diseño pueda realizar la pieza que necesite para la marca. Lo ideal es que este toolkit esté lo más completo posible y puedas colocar en él todas las herramientas fundamentales de la marca. Al igual que el manual de marca, el toolkit es importante porque de allí se pueden extraer de manera muy práctica los elementos necesarios, los elementos vitales de nuestra marca para poder saber a ciencia cierta qué elementos usar o qué ingredientes usar para la composición de cada pieza. Lo que voy a hacer ahorita es mostrarte el toolkit que se diseñó para Ocas para que tú puedas ver cómo funciona y cómo podemos crear una pieza a partir de él. Entonces vamos allá. Estamos acá en el toolkit de Ocas, estoy directamente en Illustrator y la idea es que podamos comenzar a revisar un poco este toolkit. Inicialmente no olvides que debes colocar el nombre de la marca con la cual para la cual estás haciendo este toolkit, la fecha, es importante también la fecha. Es posible que con el paso del tiempo cada vez la marca comience a evolucionar o a cambiar, no de manera tangencial, pero sí algunos elementos pueden variar, entonces es importante siempre, tanto el manual como en el toolkit, dejar la fecha en la cual fue elaborado. También es importante que dejes tu autoría para que sepan quién realizó ese toolkit y pues un titular.
Comenzamos con la sección de logotipos. En la sección de logotipos debes dejar las versiones que tengas para el logotipo de tu marca. En este caso, Ocas tenía 2 versiones. Es importante que aclares muy bien si estas versiones que estás colocando a cabo, este toolkit que estás diseñando, es un toolkit para la versión pantalla o para la versión de impresión. En el caso de Ocas, que es el que tenemos acá, este es el toolkit específico para el diseño de piezas en digital. Tenemos la versión de logo y acá tenemos los colores propios de nuestra marca. Es importante que cuando cliques acá te des cuenta y sepas que ese es el color oficial que tienes para tu marca. Por acá tenemos las versiones del logotipo. Importante que estén las versiones propias que vas a utilizar para el logotipo de la marca. Recuerda que estos también las dejamos consignadas en nuestro manual de marca, pero acá ya están del todo editables. Es decir, acá podemos tomarlas, seleccionarlas y utilizarlas a nuestro antojo. Si por ejemplo vamos a crear un nuevo archivo, simplemente lo que hacemos es copiar el logotipo que necesitamos y lo colocamos en nuestra nueva pieza. En cuanto a las tipografías, es importante que coloques las tipografías más utilizadas. No es necesario que coloques todas las tipografías que se van a utilizar para la marca. Sin embargo, importante que coloques por lo menos la del titular y la del cuerpo de texto. Ya en el manual dejamos consignadas cómo era la distribución o el uso de esas tipografías. Sin embargo, no sobra decir acá el nombre de la tipografía, la versión de esa tipografía, también el peso, por ejemplo en este caso es el peso medium, el tracking que vamos a tener para esta tipografía y el tipo de kerning que vamos a utilizar. Recuerda que acá en esta sección de caracteres vas a encontrar esta descripción de la tipografía. Entonces tenemos igual el mismo caso para el cuerpo de texto. Acá no señalamos puntualmente a qué puntaje utilizarlo porque cada pieza requiere un puntaje de uso diferente. Sin embargo, debe ser claro para el diseñador que comienza a trabajar sobre la implementación de la marca puntualmente qué tipografía debe utilizar en titulares y en cuerpo de texto. Si necesita más versiones, importante que vaya al manual y pueda entender cómo funciona la tipografía para cada pieza. En cuanto a los eslogans relevantes, esto es muy importante porque es posible que las personas que vayan a comenzar a hacer implementación de marca no sepan todas las frases o todos los tonos de voz que utiliza nuestra marca. Para ello es importante que les dejemos consignadas también en este toolkit las frases más usadas o los eslogans más usados que tiene nuestra marca, de tal manera que ellos no se vayan a confundir y en vez de decir ingeniería sostenible, digan ingeniería para la conservación o cualquier tipo de sinónimo de nuestro eslogan. Importante que queden claro específicamente cuáles son los logos, cuáles son los eslogans que usa nuestra marca y en qué proporciones. También que dejemos estipulado el color, el uso del color es importante. Que acá queden claros las muestras de color que utilizamos y los porcentajes. Imagina que toda esta barra es el espectro de color y acá con estas proporciones les indicamos a los diseñadores o a las personas que vayan a hacer el trabajo creativo para nuestra implementación de marca qué porcentaje de color. Acá le estamos diciendo que nuestro verde cepa tiene un gran porcentaje dentro de nuestro uso de color, igual que los demás tonos, y también incluimos el blanco como un color adicional, uno de los colores que se usa también, aunque no es un color, pero sí lo colocamos ahí dentro de la paleta. Combinaciones de color. ¿Cómo deberían ser las combinaciones más usuales para nuestra marca? ¿En qué pares de colores podemos combinar? De esta manera garantizamos que tal vez no haya una combinación indeseable, como por ejemplo esta de acá que no está permitida para nuestra marca. Entonces dejamos claro las combinaciones de color que deberían utilizarse para nuestra marca. Igual, este sistema de texturas, que ya estuvimos revisándolo en clases anteriores, es importante que quede claro y preciso no solamente en sus combinaciones de color, sino en los grosores de línea. Importante que el diseñador sepa, por ejemplo, a qué grosor debe utilizar cada uno de los elementos que acá se están componiendo. Y dejamos por último el uso de contenedores. Los contenedores son importantes porque son elementos vitales de nuestra marca. No necesariamente van a ser los mismos elementos para tu marca, pero es importante que dejes una sección en la cual explicas esos elementos característicos. En el caso de los contenedores, recuerda que teníamos 2 tipos de usos para los contenedores, que estos contenedores funcionaban dentro de la gráfica y también funcionaban para las imágenes. Acá podemos dejarles adjuntas algunas de las imágenes o de los estilos de imágenes que utilizamos para nuestra marca
para que el diseñador o la persona que va a trabajar sobre la implementación sepa qué tipo de imágenes estamos utilizando, cuáles son nuestros recursos fotográficos y también los recursos gráficos que dejamos a continuación. La idea fundamental del toolkit es que un diseñador pueda tomar los elementos de manera práctica sin tener que ir a buscarlos en los ficheros del computador o que tenga que solicitarlos porque no llegó alguno de los elementos o porque hace falta un logo o demás. Entonces lo importante es que mediante este uso de ficheros podamos tener, o este toolkit, podamos tener las herramientas necesarias para diseñar una pieza. Yo lo que estoy haciendo es copiando y pegando elementos y trabajando un diseño rápido a partir de los elementos que tenemos acá dentro de nuestro toolkit. La idea es que podamos generar piezas de una manera muy contundente, muy rápida y utilizando los elementos permitidos de nuestra marca. Es importante que cuando utilicemos el toolkit también verifiquemos el tipo de toolkit que estamos utilizando, si estamos utilizando un toolkit para pantalla o un toolkit para impresión. Finalmente, dejamos acá consignado un número de contacto o un correo en el cual nos pueden solicitar información. Recuerda que no todo el tiempo estamos disponibles para el diseño de piezas de la marca a la cual hicimos el sistema de branding o identidad. Por eso es importante que dejemos un correo en el cual el diseñador de turno o la persona que está trabajando sobre la implementación de la marca nos pueda escribir y pueda solicitarnos elementos que tal vez no encuentre en este toolkit básico que colocamos. Es importante que para hacer el toolkit lo hagas desde un programa de diseño. Si hasta el momento no has manejado Illustrator, te invito a que ingreses a Platzi y tomes el curso de Illustrator para que también puedas hacer el toolkit desde allí. Importante que dejemos todos los elementos editables para que las personas que vayan a tener contacto con nuestra marca simplemente arrastren y generen nuevas piezas para la marca que estamos construyendo. Nos vemos en la siguiente clase donde seguiremos aprendiendo sobre implementación de marca y revisaremos otros elementos que son vitales a la hora de implementar una marca. Nos vemos allí.